Muy buenas tardes. Mientras se termina con el proceso de admisiones, aprovecho para irme presentando. Mi nombre es Marta Linares, trabajo como coordinadora en el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales Dr. Manuel Sáez de la provincia de Mendoza, dependiente de la Suprema Corte de Justicia. Estoy feliz de darle la bienvenida a este tercer módulo del ciclo 4 fueros, una perspectiva. La perspectiva de género aplicada a los distintos fueros. En la tarde de hoy, la Dirección de la Mujer ha preparado para ustedes un ciclo donde contamos con la moderación de la doctora Alejandra Orbelli, juez de la primera Cámara Civil y Comercial de la primera circunscripción de la ciudad de Mendoza. Tenemos importantes disertantes quienes van a ser presentados por nuestra moderadora. Agradezco a cada uno de ustedes la presencia en la tarde de hoy, en especial a la doctora Emiliana Lilloy, asesora de presidencia de la Suprema Corte de Justicia y a cargo de la Dirección de la Mujer. Muchísimas gracias, Emiliana, muchísimas gracias a toda la gente del Centro de Capacitación por brindarnos su trabajo en la tarde de hoy, y en especial un muy cordial abrazo de bienvenida a todos los asistentes y disertantes de la tarde de hoy. Le dejo la palabra entonces a nuestra moderadora, la doctora Alejandra Orbelli. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias. Estás muteada, Alejandra. Gracias, Marta. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, previo a dar la introducción, también quiero decir que hoy nos acompaña la doctora Gabriela Ábalos, quien va a ser nuestra disertante el miércoles próximo, la doctora María Delicia Ruggeri y la doctora Norma Yatzer, que forman parte de la coordinación de este encuentro. Bueno, voy a presentar que es un placer y un orgullo conocer, aunque muchos ya la conocemos porque la citamos en nuestra sentencia, a la doctora Julieta Di Corleto. Ella es abogada de la UBA, tiene una maestría de la Escuela de Derecho de Harvard, es doctora en Historia de la Universidad de San Andrés, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y San Andrés, coordina el grupo de investigación Doctrina Penal Feminista de la UBA, defensora pública oficial adjunta de la Defensoría General de la Nación a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Sus áreas de investigación y docencia incluyen temas de derecho penal y procesal penal, estudios de género e historia. Y también les quiero decir que, bueno, vamos a estar atentas a las preguntas por el chat para que si sobran o sobran unos minutos, se las podamos formular a la doctora. Doctora Di Corleto, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio. Me convoca no solamente el interés en profundizar y conversar temas de género, sino especialmente una iniciativa que cruza las distintas ramas del derecho. Me parece que es un avance muy, muy importante tener funcionarias, funcionarios, magistradas y magistrados pensando colectivamente problemáticas que muchas veces no pueden ser analizadas de manera estanca, en especial aquellas que hacen a la violencia, cómo se resuelven problemas de violencia de género, la necesidad del vínculo preciso, claro, entre otros fueros, y me parece que esa también es una buena estrategia para construir puentes hacia afuera, que el Poder Judicial empiece también a articular con políticas públicas, que no pensemos entonces únicamente en la respuesta al interior de la justicia, pero que podamos poner en diálogo a las víctimas o victimarias
con aquellos recursos que tienen otras agencias estatales. Esta idea de pensarnos como un Estado en un espacio más amplio, creo que es el camino para alcanzar respuestas que sean más razonables y más justas para quienes se acercan a la administración de justicia. Bueno, para el encuentro de hoy había propuesto conversar un poco sobre estereotipos sexuales. La presentación se basa en un pequeño trabajo de investigación que está centrado en 5 decisiones judiciales de los superiores tribunales o de las altas cortes de 5 países de nuestra región, y que, si bien para no abrumarlos a ustedes con la exposición de lo que sucedió en cada uno de los casos, sí comentarles a grandes rasgos cuál es el marco teórico que sirvió para analizar esas decisiones y que son importantes para conocer o para reflexionar sobre cómo pensamos el consentimiento en los casos de violencia sexual. Ahí se ve la pantalla. Perfecto. Sí. Voy al primer. Y se ve bien. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces la exposición se llama Estereotipos sexuales y razonamiento judicial, claves para pensar el consentimiento en la violación. La primera parte va a ser una pequeña exposición de la metodología feminista, de la importancia de su aplicación en el derecho penal. En segundo lugar, destacar algunos estándares internacionales, en realidad tienen que ver con estándares de igualdad y no discriminación. En tercer lugar, concentrarme en lo que son los estereotipos sexuales y ver cómo estos tienen relevancia en el proceso penal y en especial en lo que hace al análisis de delitos de violación. Y por último, pensar en las pautas para analizar estos casos de violencia sexual. Como ustedes van a ver en la exposición, la idea un poco de esta presentación excede lo que hace al razonamiento judicial, y esto es porque me resulta difícil pensar el razonamiento judicial o la manera que analizamos, que interpretamos el derecho, separada de nuestras prácticas, de prácticas que hacen a la recolección y valoración de la prueba. No es que las intervenciones que tenemos como abogadas y abogados en el marco de los procesos son ajenos a la forma en la que abordamos esos sucesos, que los pensamos, que los reportamos y que para lo cual buscamos prueba. Bueno, quizás algunos que hayan participado en alguna otra conversación, a mí me gusta empezar contando, bueno, que la metodología de género es una caja de herramientas. La cuestión es qué instrumentos ponemos en esa caja de herramientas, cómo lo utilizamos, y también pensar esta caja de herramientas como una caja que nos presenta instrumentos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. No podemos pensar la mirada de género sin un contexto histórico. Lo que hace unos años entendíamos como básico, hoy ha sido ampliamente superado, y hoy la perspectiva de género, las teorías legales feministas, no abarcan solamente cuestiones que hacen a las dificultades de acceso de las mujeres cis, sino de un colectivo mucho más amplio, que incluye al colectivo LGBTIQ, y que por eso es una mirada y una perspectiva de género que pretende trascender a una codificación binaria. En esto la metodología feminista se ha ayornado y se actualiza de manera permanente con uno de los ejes claves, que son igualdad y no discriminación, y que por eso ha calado tan hondo la idea de interseccionalidad dentro de los feminismos y la importancia de pensarnos entonces como un colectivo muy heterogéneo. En este punto creo que una de las cuestiones fundamentales de qué significa juzgar con perspectiva de género es también una perspectiva que supone, por un lado, asumir una desigualdad estructural de varones, mujeres, colectivo LGBTIQ,
y también asumir la necesidad de que esa reflexión sobre la discriminación cruce otras temáticas y garantizar el diálogo permanente, incluso entre las diferentes vertientes y las diferentes respuestas que se encuentran desde el derecho. Bueno, mi vocación por la historia me hace hacer mucho hincapié en la idea de diálogo, en la idea de interacción, en la idea de movimiento, porque esto es lo que, digamos, lo que ha formado las teorías feministas, y lejos de pensar en, digamos, en movimientos o en corrientes que son todas independientes, lo que nos muestra la historia es que cada una de estas ideas se ha ido, digamos, ha generado un entramado bastante complejo y rico y nutritivo de ideas. Digamos, para pensar, si tuviéramos que identificar esas herramientas, a mí me gusta pensar en, primero, la importancia de las preguntas de las mujeres, pensar en dónde, digamos, que es una pregunta que nos acerca o que nos permite ver la falsa neutralidad del derecho. Quizás ustedes ya, digamos, estén muy aceitadas con esta discusión, pero me parece, para sentar un punto de partida, reconocer que el derecho se ha presentado en general como objetivo racional, pero que cuando entra en funcionamiento, bueno, deja por fuera o tiene un impacto distinto según el colectivo al que toque. Entonces la pregunta de las mujeres es la primera alerta frente a un derecho que no es ni objetivo ni racional y que entonces exige una mirada crítica. La experiencia de las mujeres es otro de los instrumentos, tiene que ver con reconocer que hemos sido separadas o excluidas del debate público de manera temprana, y que las voces de las mujeres han ingresado digamos, al espacio del Poder Judicial, al espacio de los poderes públicos, el Congreso, las autoridades en general del Estado, de manera tardía, y eso ha condicionado muchas de las decisiones y muchas de las políticas y muchas de las leyes que hoy nos regulan. Entonces, volver a esa experiencia de las mujeres es dar voz, escuchar y tratar de entender y recoger qué surge o qué fenómenos encontramos comunes entre estas mujeres y disidencias que antes no eran prestadas o que no se les daba especial atención. La dicotomía entre lo público y lo privado es aquella lente que advierte que en general el Estado ha privilegiado el cuidado en el ámbito doméstico, y que ese cuidado en el ámbito doméstico lo ha cuidado con un sentido liberal, en el sentido de no intervenir en las cuestiones que sucedían en ese espacio, como si allí en el ámbito del hogar no hubiera violencia, no hubiera situaciones de abuso. Entonces las feministas ponen especial hincapié en la necesidad de que el Estado tenga una mirada sobre aquello que sucede en lo que tradicionalmente se piensa como privado. Pero la dicotomía de lo público y lo privado no se refiere solo a un lugar físico, sino también a dónde está la lente pública, que es aquello que el Estado se hace cargo. A mí me gusta poner el ejemplo de quién da patrocinio a las mujeres víctimas de violencia. ¿Existe una defensa pública fuerte que intervenga en estos casos, o derivamos estos conflictos a abogadas y abogados particulares? ¿Cuál es entonces la incidencia, el rol que tiene en la política estatal la resolución de la violencia? El dilema de la diferencia nos pone, digamos, la lente en la dificultad que es construir un marco regulatorio con perspectiva de género. Si nosotros creamos una normativa que tiene una señalización, una sexualización particular, esto puede representar un signo de debilidad. Y al mismo tiempo, si no se coloca esa señalización, lo que podemos generar es una respuesta injusta. Entonces, este dilema de la diferencia, que lo podemos ver en el ámbito del derecho penal, con el arresto domiciliario, lo podemos pensar con la construcción de una figura como el femicidio, o como la exclusión
de las mujeres, digamos, de los casos de violencia de género en supuestos de suspensión de juicio a prueba, muestra la dificultad que existe en la regulación. Pero esa dificultad no debería, en cualquier caso, clausurar el diálogo, y para eso es que estamos aquí. Y finalmente el razonamiento contextual apunta justamente a dar respuestas situadas. ¿Por qué? Porque los espacios locales, las experiencias de las mujeres, determinan mucho de lo que es una respuesta adecuada. Si bien este razonamiento contextual debería ser una, digamos, una premisa básica para todo el razonamiento judicial, lo cierto es que ha sido una bandera de los feminismos y por eso lo traigo aquí. ¿Cuánto de dar respuesta a un caso en concreto dentro del Poder Judicial no exige que veamos las particularidades de los sujetos involucrados en ese supuesto? Y esta es una de las invitaciones que hace la teoría legal feminista, es a detenerse en esos detalles. Ahora bien, todas estas herramientas que parecen así sueltas y que pueden tener como un barniz de esto es teoría, esto no es práctica, están consolidadas en algunos estándares internacionales de derechos humanos que nos hacen, digamos, nos dan los argumentos normativos. La teoría legal feminista está muy enraizada, muy hilvanada con lo que es la práctica feminista, y aquí el discurso de los derechos humanos, las convenciones internacionales, han ido plasmando algunas de las ideas teóricas y que se han construido como un debate de derecho. Lo que traje aquí son algunas decisiones para tener en cuenta. Por un lado, la importancia de entender que no toda distinción constituye una discriminación, pero que hay discriminaciones que son indirectas y que son aquellas en las que el poder judicial debería estar especialmente atento. Es decir, tenemos algunas distinciones que pueden ser legítimas, pero otras que ante un derecho neutral tienen una solución o tienen una respuesta inequitativa. Entonces, prestar atención a esas diferentes formas de analizar los casos nos permite ver, bueno, ciertas distinciones por ahí no tienen que ver con instancias de discriminación, sino que nos encontramos en situaciones de lo que es el dilema de la diferencia, y hay otras que son discriminaciones indirectas que tanto la experiencia de las mujeres como la pregunta de las mujeres y disidencias nos echan luz sobre esta cuestión. La discriminación interseccional, muchos de ustedes saben, tiene que ver con hacer hincapié en que, bueno, no es la variable género la única que va a explicar todos los fenómenos de discriminación, y a esto apunta también el razonamiento contextual. Poder mirar, digamos, los fenómenos en una perspectiva amplia. Y las últimas, estas son algunas de las sentencias, y discriminación y acceso a la justicia, que digamos, es aquí a evocar fuertemente al caso Campo Algodonero, lo que nos lleva es a pensar en que todas estas instancias de desigualdad estructural tienen algún impacto en cómo la justicia responde a las situaciones de mujeres y disidencias, y estar atento a esos eventuales efectos. Ahora bien, ¿qué pasa con todas estas herramientas cuando pensamos los casos de violación y cuando pensamos cómo se juzga el consentimiento? Para este espacio de fuero compartido, el delito de violación es un delito que tiene una pena de prisión alta, que está construido sobre la base de lo que es el abuso sexual simple, y lo que se conoce como el abuso sexual con acceso carnal, que es el delito de violación. El delito de violación se excluye ante la idea de consentimiento. El hecho de que la víctima haya prestado anuencia al contacto sexual hace que bueno, desaparezca la figura penal. Ahora, el problema es cómo se interpreta el consentimiento cuando nosotros invitamos desde los feminismos a pensar ese consentimiento en su contexto, ¿sí? ¿Qué es entonces que una persona haya consentido? ¿Qué pasa ese consentimiento en el marco de una relación de violencia? Bueno, aquí lo que voy a presentar entonces son
algunas cuestiones que hacen a esa investigación, destacando, bueno, la importancia de algunos, digamos, no solamente del razonamiento legal, como dije al inicio, sino de pautas de actuación para que estos estereotipos sexuales no invadan la interpretación legal, pero mucho menos la actuación previa de los funcionarios judiciales. ¿Cuáles son los que creo yo los más fuertes componentes de una cultura de la violación? Que si bien el título es muy fuerte, lo que representa es a ciertos estereotipos, ideas, concepciones sobre lo que es el fenómeno de la violencia y sobre cómo se mete de manera, digamos, subrepticia en las decisiones judiciales y en el comportamiento de los operadores y las operadoras judiciales. Uno de los primeros estamentos o primeras ideas es que la violación solo puede ser cometida por un extraño. El segundo estereotipo es la idea, o prejuicio, es la idea de que solamente hay violación si la mujer sale físicamente lesionada, es decir, que hay que encontrar lesiones físicas en el cuerpo para decir que una mujer fue violada. El tercer componente tiene que ver con el análisis de la conducta previa de la víctima, cómo estaba vestida, si había bebido, si había consumido drogas. Es algo que digamos, que la cultura de la violación y la idea digamos, de que hay ciertas personas que tienen digamos, su cuerpo a disposición de otras, sostiene en el marco de nuestra sociedad. Y la última, es la idea de que las mujeres denuncian de manera inmediata. Entonces, estos prejuicios hacen que, bueno, en su reverso, afecten la forma en la que miramos y pensamos los hechos de esta naturaleza. Aquí traje, bueno, una pequeña recolección de las ideas más importantes que trae el caso Campo Algodonero, cuando pone el foco en la importancia de los estereotipos, pero vamos a ver más adelante que la jurisprudencia internacional ha ido mucho más a fondo y no se ha quedado solo con estas premisas del caso Campo Algodonero. ¿Cuáles son los resultados posibles? Aquí traje, bueno, dos series, no sé si alguno de ustedes las ha visto. Bueno, la pandemia ha hecho, en mi caso y en mi casa, una proliferación de plataformas. Estas son dos series que abordan temas de violencia sexual. Una es Inconcebible, impresionante para pensar todo el tratamiento de la justicia penal, y en la segunda es I May Destroy You, que es de una mujer que empieza a partir de un suceso a repensar sus anteriores relaciones sexuales y a encontrar cómo había sido mucho más permeable a situaciones de violencia. ¿Cuáles son? En estas dos series se ven caras y contracaras. I May Destroy You muestra la minimización del hecho a partir digamos, de los conocidos de la protagonista, pero no así de las autoridades, que abordan la cuestión de una manera seria. En cambio, en Inconcebible muestran el mal tratamiento que hace la policía de un hecho de violencia sexual. Digamos, las cosas que cruzan, por un lado, digamos, ya sea para corregir o para lo que marcan es cómo se minimiza el hecho, cómo se culpabiliza a la víctima y qué resultado tiene todas estas dos cuestiones en las posibilidades de ir y hacer una denuncia y la posibilidad digamos, de franquearla de manera exitosa. No siempre pensando que la justicia va a ser el lugar en donde se encuentren todas las soluciones a los problemas. Esto parece claro. Es decir, hay muchas de las respuestas que las mujeres buscamos en la justicia que no forman parte de aquello de lo que la justicia pueda dar como respuesta. La cuestión es cuál es nuestro rol frente a esos pedidos y cómo articulamos con otras agencias del Estado. Insisto con esto porque la idea de una justicia, ¿no?
sin matices, sin respuestas intermedias, suele ser especialmente frustrante para quienes acuden en búsqueda de una solución. Lo que yo les comentaba de esta investigación que estuve realizando es algunos casos de algunos países donde las Supremas Cortes, los máximos tribunales, han tomado en serio la discusión de los estereotipos sexuales en casos de violación. En todos estos, de una u otra manera, apareció la idea del estereotipo y apareció la necesidad de desarmarlo y demostrar cómo había sido utilizado en instancias anteriores. Es decir, sobre la base de estos 4 mitos sobre violencia sexual, lo que hacen, que aparecen en los procesos previos de cada uno de estos procesos, las Cortes fueron analizando con mayor o con menor rigor la razón de por qué estaba mal resuelto el caso. ¿Cuáles son los argumentos? En general se piensa al uso de estereotipos y a la mirada sobre el consentimiento como una afectación a la igualdad y no discriminación. Esto es como la primera línea de, si se quiere, de denuncia de los feminismos. Bueno, ahí encontré un error en la filmina. Es decir, acá hay un problema de igualdad y no discriminación. Sin embargo, con el tiempo se ha ido profundizando este análisis y se ha marcado, por un lado, cómo estas lecturas sesgadas del consentimiento, primero afectan la imparcialidad. Esto está muy marcado en los trabajos de Laura Clérico y también de María Luisa Piqué, en cómo los estereotipos no es solamente un problema de igualdad y no discriminación, sino de imparcialidad. Es decir, si queremos llevar adelante y si queremos hacer discursos o relatos o presentaciones de índole neutral, la imparcialidad es un muy buen argumento. Y el otro, aquel que tiene que ver con la dignidad, que lo que me marca, digamos, o que lo que pretendo marcar acá con dignidad es pensar también en autonomía personal. Cuando pensamos en estos estereotipos que impactan en el consentimiento, que impactan en la lectura que hacemos sobre el consentimiento, estamos dando más o menor protección a lo que es la autonomía personal de las mujeres. En la medida que negamos y que decimos que hay una falla en el consentimiento, entonces, digamos, lo que está en juego es la autonomía personal y en última instancia también el acceso a la justicia. Entonces cuando pensamos en afectaciones sustantivas, lo que hay que hacer detrás de la afectación de dignidad es encontrar la afectación a la autonomía personal y también la afectación a la protección judicial. ¿Qué representa entonces juzgar con perspectiva de género? Bueno, creo que lo que yo les decía es, tenemos que, digamos, vamos a terminar pensando en cómo interpretan los operadores judiciales, pero también tenemos que pensar en el diseño institucional, tenemos que pensar en las normas procesales y sustantivas. Las dimensiones de la discriminación de género en la justicia no está solo en lo que los jueces hacen o las juezas hacen en sus sentencias, sino que deberíamos empezar a preocuparnos por el comportamiento general de las agencias. Bueno, ¿cómo están conformados los tribunales? ¿Quiénes están en esos cargos? ¿Cuáles son las decisiones que realizan? ¿Cuáles son las normas procesales, las normas sustantivas? ¿Hay protocolos de actuación? ¿No hay protocolos de actuación? No tiene que ver con regular absolutamente todo, pero podemos decir que en el último tiempo, la sanción de protocolos, la sanción y la reflexión sobre prácticas internas ha sido como un buen motor para ir direccionando e ir terminando con algunas prácticas discriminatorias. Hay ciertas cuestiones de cómo pensamos el trabajo de los operadores y operadoras judiciales, que es en la atención a las víctimas, el trabajo sobre la prueba, en especial en los casos de violencia sexual, y en la interpretación legal. Entonces, si tenemos diferentes dimensiones, y dentro de lo que es el trabajo de los operadores judiciales, hay otra vez 3 formas de pensar, ¿no? Cómo nos comunicamos con las víctimas, cómo trabajamos con la prueba en relación a los hechos que nos traen y cómo después la valoramos.
la tensión es, bueno, ¿qué se va a preguntar en un caso de violencia sexual? ¿Cómo se va a abordar esa declaración? ¿Cuáles son las consideraciones que no pueden faltar en relación con el historial, o con la proyección, o con las expectativas que tiene quien se acerca a la justicia? Y cuando pensamos en la prueba, también pensar en aquello que afecta a la intimidad, ¿no? Y que afecta a la intimidad en función de estos estereotipos. El estereotipo de, digamos, de la mujer que, digamos, que estaba vestida de determinada manera, o que tuvo relaciones sexuales previas, son algunas de las cuestiones que inciden y que los prejuicios pueden tener un lugar bastante nocivo. Con la prueba, una de las cuestiones que se dice en torno a estos delitos es las dificultades probatorias y también la importancia de la víctima, de la declaración de la víctima, ¿sí? La declaración de la víctima y el lugar que ha tenido es muy importante en la evolución de la jurisprudencia interamericana. Yo aquí marqué estos casos que muestran, primero, el momento en el cual la Corte consideraba que la sola declaración de la víctima no bastaba para juzgar un caso de violencia, o para dar por probado un hecho de violencia sexual, que es Loaiza Tamayo contra Perú, y toda su evolución hasta llegar a los casos más recientes. Aquí puse el de Atenco contra México, pero creo que hay uno posterior que marca esta cuestión, ¿no? De la relevancia que tiene la declaración de la víctima. No para decir, me quedo solamente con la declaración de la víctima, pero sí para decir, es muy importante esa declaración y es necesario cuidarla para que se desarrolle de manera libre. Las interpretaciones es cómo pienso esas interpretaciones legales y cómo analizo eventualmente los distintos estereotipos y prejuicios que prejuicios que se pueden colar en esas interpretaciones legales. Y aquí hay un diálogo iniciado, pero también pendiente con la Corte Interamericana, y respecto del consentimiento hay hasta, digamos, lo que he marcado acá son los casos más salientes, pero respecto de cada uno de estos mitos que hacen a la cultura de la violación, decía si la violación solamente ocurre para autores desconocidos, los casos es López Soto contra Venezuela, sobre el ejercicio de la fuerza y el hecho de que no es necesario que se registre fuerza para tener por probada la violación. JC contra Perú es el caso emblemático. Sobre el comportamiento previo de la víctima es el caso Campo Algodonero, y en relación con el tiempo para realizar la denuncia, el caso relevante es Rosendo Cantú. ¿Por qué digo que es un diálogo iniciado y un diálogo pendiente? Porque ha hecho una muy buena contribución la Corte Interamericana a marcar la perspectiva de género, pero el análisis de estas sentencias que yo les presenté de los superiores tribunales de los países de la región muestra cierta pobreza en la argumentación. Cierta pobreza porque muchas veces se utiliza la sentencia interamericana como, digamos, como un talismán, como esa llave que asegura entonces la calidad de la respuesta institucional, cuando no es así. Es decir, creo que hoy en día uno de los peligros que enfrentamos quienes trabajamos con temas de género es la banalización de la perspectiva de género, que una afirmación declamatoria de esta sentencia tenga perspectiva de género asegure o, digamos, se auto constituya en una pieza con perspectiva de género. ¿Qué es una pieza con perspectiva de género? Es una pieza que incorpora la metodología feminista, que reconoce los estándares internacionales de derechos humanos, y la jurisprudencia interamericana es sumamente importante, y lo relevante de este caso es también que esté bien aplicada. Lo que se ve muchas veces en las decisiones judiciales, o este estudio lo que muestra es que estas decisiones de las cortes apelan a esta jurisprudencia, pero lamentablemente recurren a fallos que resultan desfasados en relación con el argumento que quieren hacer, ¿no? Entonces, un flaco conocimiento de las teorías feministas, un flaco conocimiento de los aportes del sistema internacional, no, digamos, no
nos puede llevar podemos llegar a tener decisiones que por sus resultados sean positivas, pero mucho de lo que importa en el diálogo feminista son los argumentos, y para que esos argumentos tengan perspectiva de género hay que cuidarlos, y la argumentación también tiene que ser cuidada. Muchísimas gracias. Quedo aquí a su disposición para preguntas o para el diálogo que crean conveniente. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente exposición. Y bueno, abrimos el debate. Si alguno tiene alguna pregunta, que la escriban en el chat o levanten la mano y les vamos dando la palabra. Yo en el chat veo felicitaciones, que es un placer escucharla. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Parece que excelente exposición, muy interesante y gran aporte. No. Así que, Emiliana, ¿querés decir algo o...? No, Alejandra, gracias. En principio no, solo... Una cosa que están preguntando es sobre el material, que si va a poder ser compartido después por mail. Eso nos están consultando. Sí, intento pasarlo ahora y si no se lo paso a Eugenia. Bueno, de acuerdo. Desde el Centro de Capacitación podemos subir el material junto con el video y distribuirlo también a los inscriptos en los mails con los que sean inscriptos. De acuerdo. Bueno, entonces... Alejandra, ¿sí? Vi una preguntita en el chat, no sé si lo querés subir un poquito. A ver, y no solamente saludarla a Julieta y agradecerle mucho su presencia, y ha estado, la verdad, clarísima y iluminadora tu exposición, así que te agradezco que nos acompañes. Acá está una preguntita que dice, ¿qué significa preguntar particularidades y detalles? Sí, bueno, gracias. Cuando pensamos en ciertos aspectos de lo que es el razonamiento contextual, o que es la mirada del contexto, muchas veces la teoría legal desatiende algunas cuestiones, ¿no? Entonces, primero es qué es la violencia de género, y cómo preguntamos sobre la violencia de género. Entonces, una de las cuestiones es, bueno, ¿qué le pregunto a una mujer? ¿Sufriste violencia o te pegaron? Y esa, digamos, o utilizar un lenguaje legal que no permita a la mujer superar, digamos, o partir de la base de que hay un lenguaje compartido que no es tal, ¿no? Entonces, si yo digo, sufriste violencia, y la mujer tiene naturalizadas las agresiones verbales, va a decir que no sufrió violencia. Entonces, ser específica en relación con las preguntas, ¿no? ¿Fuiste agredida verbalmente, o te insultaron, o no, digamos, tenés posibilidades de salir, de comunicarte con tus amigas, con tu familia? ¿Cuál es la forma en la que manejas tu economía? Pueden ser preguntas que hagan a los detalles. Pero también los detalles es pensar en ciertas cuestiones más estructurales. Entonces, digamos, ahora en los casos de violación, puede ser, digamos, atender a situaciones vinculadas con el acto en sí, pero después podemos tener otras situaciones, por ejemplo, que hagan a iluminar otros aspectos más sociales o más culturales, ¿no? Entonces, esa capacidad de analizar no solamente el caso, como los manuales de derecho penal nos dicen que hay que hacer,
sino también hacer otras preguntas que hacen al contexto laboral, al contexto educativo, al contexto en materia de salud. Son, digamos, las cuestiones de atender a los detalles, ¿no? Entonces, muchas veces la prueba se piensa como prueba testimonial, y cuando pensamos en la violencia tenemos que ir a mirar otras cuestiones, y tenemos que agudizar nuestra lectura. No sé si sirve, sé que particularidades y detalles es muy amplia, pero abarca todo esto, abarca desde cuestiones que hacen a preguntas que no lleven a una naturalización de la violencia, o a suponer que nuestra interlocutora habla el mismo código que nosotros estamos hablando, y también a entender que lo que es jurídicamente relevante no es aquello solamente que está contenido en el tipo penal. Por ejemplo, digamos, esto lo podemos pensar para casos de violencia en contextos de encierro, ¿no? No podemos decir que todas las mujeres en prisión que tienen relaciones son violadas, pero hay una fuerte presunción de esto. Entonces, ¿cómo indagamos sobre esto? ¿Cómo indagamos sobre ese contexto? Es algo relevante, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la cuestión. ¿A qué detalles de ese contexto le voy a prestar atención y cómo voy a indagar sobre ellos? Gracias, doctora. Tengo otra consulta que dice, doctora, ¿considera usted que los principios que se ven afectados en la materia a los que hizo referencia, como el principio de igualdad, imparcialidad y no discriminación, pero en un sentido inverso, como una especie de flexibilización en los estándares probatorios? A mí lo que me parece interesante es, si se quiere, como la confrontación que se termina construyendo de discursos, ¿no? De igualdad y no discriminación es contrario a principio de inocencia, cuando en realidad de lo que se trata es de evitar y de reemplazar ciertas máximas de la experiencia que terminan siendo discriminatorias. Es decir, si el sesgo que se va a aplicar es un sesgo que contiene discriminación, lo que se está haciendo es no flexibilizar un estándar de principio de inocencia, sino evitar la discriminación. Y creo que acá es la valoración racional de la prueba. Deberíamos incluir siempre que esa racionalidad tiene que ser sin discriminación. Y cuando esa racionalidad contiene discriminación, bueno, deja de ser racional. Sin embargo, me parece que a veces está construida esa racionalidad de una manera discriminatoria. Y esto es porque muchas veces las pautas de valoración de la prueba terminan siendo neutrales y se piensa esa racionalidad de manera discriminatoria. Yo soy de la idea que, digamos, que el discurso feminista lo que viene, o que las teorías feministas vienen a señalar esa discriminación y no a apuntar contra el principio de inocencia. No es que queremos entonces juicios en los que se vulneren garantías, sino que no se juzgue de manera discriminatoria. Y la última pregunta, porque sé que tiene cosas que hacer. Dice, ¿considera que es abuso sexual un hecho donde la mujer accede a tener relaciones sexuales con su pareja solo para evitar que se ponga violento, aunque no haya proferido una amenaza concreta o no haya usado fuerza física? Qué difícil la pregunta. Es difícil. Sí, podría esperar otra. Hay una de las cuestiones en relación con el consentimiento que tiene que ver con, bueno, a ver, cuánto del consentimiento es deseo, ¿no? Y cuánto del consentimiento es aceptación de las condiciones. Cuando en el enunciado aparece que es
para evitar que se ponga violento, yo diría que ahí hay un contexto de violencia y pensaría en ese contexto como un contexto coactivo. Y bueno, desde ese lugar, creo que en esta manera, en la que está enunciado, no se trata de un caso de no deseo, sino que se trata de un consentimiento que está viciado, o un consentimiento que no es expreso, que no es libre, y que no está preordenado. Así que en esta situación, lo que yo haría sería indagar en la situación de violencia. Y por ejemplo, la investigación de ese hecho sería, bueno, a ver, qué tipo de violencias padece, cómo se manifiestan, bueno, cuánto tiempo llevan, ¿no? Así que, bueno, en ese punto, de la manera en la que está enunciado, hay que pensar también que la violencia sexual en el ámbito de las relaciones interpersonales es la que más naturalizada está. Es decir, que lo que se conoce como violencia técnica, ¿no? Muchas veces no se advierte y en relaciones de pareja pasa desapercibida, ¿no? Si nosotros tenemos que el consentimiento es la capacidad de negarse a tener un acto sexual, si la persona no tiene capacidad de negarse a ese acto sexual, entonces no va a ser consentido. Así que bueno, esa es mi... Doctora, muchas gracias por No. la excelente disertación. Así que ha sido un placer conocerla y Igualmente. contar con toda su disertación y con los datos que ha aportado a través del Power que presentó. Así que muchas gracias. No, les Excelente. agradezco muchísimo a ustedes y bueno, quedamos en contacto. De acuerdo, muchas gracias. Chao, Adiós. hasta luego. Bueno, ahora también debo mencionar que se encuentra presente el doctor Darío Bermejo, quien es el coordinador académico del Centro de Capacitación Manuela Sáez. Y ahora vamos a presentar a nuestra siguiente expositora, que es la doctora María Eugenia Laile, que es jueza del Tribunal Penal Colegiado de la Segunda Circunscripción Judicial, ex fiscal civil y de instrucción, ex defensora oficial, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal por la Universidad del Litoral, diplomada en Criminología por la Universidad de la Aconcagua, ex docente universitaria de grado y posgrado de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Champagnat. Eugenia, tenés la palabra. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, me quedé encantada con la exposición de la doctora Di Corleto, y me quedé pensando también, ¿no?, en esto que decía de la importancia de garantizar el diálogo permanente, y estos espacios son también para eso, ¿no?, para abrir el diálogo, para reflexionar, pensar, y la importancia también que en materia de género no quedarnos con lo meramente discursivo, ¿no?, porque no tenemos que perder de vista que una cuestión que ahora está como un poco de moda, pero que eso no nos impida ser profundos en las reflexiones, y que no sea esto solo maquillaje y quedarnos en el hablar y en el palabrerío, sino efectivamente ser profundos cuando analizamos un caso que está vinculado a esto de la violencia de género, o cualquier otra cuestión en la que exija de nosotros, los jueces y de todos los operadores del sistema judicial, una mirada con perspectiva de género. Dicho esto, voy a dar inicio ahora a mi exposición, que es de un tema completamente diferente. Como saben, la idea de estos encuentros es, como les había dicho en la primera reunión, en la reunión inicial, que podamos descubrir qué está pasando dentro del Poder Judicial en materia de género o igualdad, si ha habido algún tipo de avance en estos últimos tiempos, qué estamos haciendo para hacer realidad, para hacer efectivo esto de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y si esto es solo una declamación en un tratado de derechos humanos, o estamos realmente haciéndolo efectivo.
Hoy voy a hablarles de un poquito de lo que está pasando en relación a la cuestión de igualdad entre varones y mujeres en el acceso a cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial local. Voy a tratar de hacer un pequeño balance de lo que ha pasado en los últimos tiempos, de lo que he podido apreciar, ¿no?, como testigo y como protagonista también, porque la verdad es que en cierta forma me siento parte de esta transformación. Es un proceso que fue avanzando lentamente, despacio, pero a paso firme y de manera sostenida. Escuchamos en el encuentro anterior al doctor Ramírez, ¿no?, que nos contaba cómo las mujeres fuimos relegadas a lo largo de la historia, y cómo fuimos de a poco logrando conquistar derechos que hoy parecen básicos, como estudiar, ir a la universidad, ¿sí?, participar de la discusión política, votar, ejercer derechos civiles. Bueno, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial concretamente, y ya entrando al tema central que quiero abordar, en los últimos años, de a poco las mujeres fuimos ocupando espacios de mayor poder y accediendo a lugares de decisión, a puestos de decisión. Primero como secretarias y prosecretarias, y después ya con rangos de magistrado, con cargos de mayor rango, demostrando que somos capaces de detentar puestos de autoridad, de ejercicio de poder, que impliquen la toma de decisiones importantes y que podemos hacerlo bien, que podemos hacer nuestro aporte y sumar. Hoy en el Poder Judicial de Mendoza el 54,5% de los jueces somos mujeres. Miren, quiero compartir con ustedes, a ver si me sale porque no soy muy canchera en esto, el mapa de género del, a ver, el mapa de género que publica la página, el sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Lo ven? Sí, Euge, ¿Se ve bien, Alejandra? Perfecto. Sí. Bueno, en este sitio, fíjense qué interesante, está provincia por provincia, cuántas mujeres integran cada espacio. Y en Mendoza, si nos posicionamos en Mendoza, vemos que los magistrados, en el rubro magistrados tenemos 54,5% de mujeres y 45,5% de varones. En el espacio de los funcionarios, casi el 70% somos mujeres. En el empleados administrativos, personal administrativo, el 64% mujeres, y en el, ay, me lo tapan, no lo puedo ver, en el de, ay, esperen que no lo puedo ver, porque me lo tapan sus caritas, no sé cómo hacer para verlo, en el de... No sé cómo hacer para verlo. Bueno, en el de, no lo puedo tocar porque la verdad que no sé, pero en el de personal de maestranza, personal de servicio, en la gran mayoría son varones. Así que es como que está invertido la idea de que las mujeres estamos para limpiar, y bueno, esto no pasa. En el Ministerio Público de la Defensa, fíjense, el 83% de las defensoras, de los defensores son mujeres, de los defensores oficiales. El 61% en el caso de los funcionarios, personal administrativo el 70%, y si mal no recuerdo, en el caso de personal de maestranza, no había ninguna mujer, eran todos varones en el espacio de la defensa oficial. Y en el Ministerio Público Fiscal, el 40% de los fiscales son mujeres. Los funcionarios 50%, personal administrativo 58%. Así que, como verán, en Mendoza la situación es muy buena, estamos muy bien posicionados. Eso no pasa en otras provincias. Para que vean, por ejemplo, en el mapa de género de la Justicia Federal, voy a mostrarles el de la zona de Cuyo. Fíjense estos datos. En el caso de camaristas de la Justicia Federal de Cuyo, solo el 25% son mujeres, el 75% son varones. En los jueces de primera instancia, solo el 17% son mujeres. El 82% son varones. Recién hay cierta equiparación en materia de funcionarios y personal administrativo, donde hay más mujeres, pero en los altos puestos el número de mujeres, como verán, es muy bajo. Así que, y ahora quiero salir de la... Acá, stop share.
como verán, en el caso de nuestra provincia, de nuestro Poder Judicial, realmente el avance de las mujeres es muy fuerte. Y además, bueno, les quiero señalar algo que todos sabemos, pero en lo que quizás a veces no reparamos, que es que percibimos los mismos salarios que nuestros colegas varones. Esto es algo que no pasa en todos los sectores, ¿sí? Por supuesto en todos los poderes judiciales, ¿no? Pero no pasa en todos los ámbitos laborales. En nuestro espacio, el derecho a una igual remuneración y a la igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor es una realidad concreta. Y otro dato que quiero resaltar es que en el ámbito del Poder Judicial local no se emplearon medidas especiales para acelerar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres, y no se implementaron acciones positivas, leyes de cupo, así como sí fueron necesarias en otros ámbitos. Creo que estamos pudiendo derribar el techo de cristal sin esa ayuda, si la falta de una ley de cupo no nos impidió avanzar y alcanzar puestos de autoridad, e incluso creo que de alguna manera nos benefició, ¿sí? Porque nos legitimó aún más, ¿sí? Ante la comunidad y en el ámbito judicial, el ámbito académico, es un lugar que nos hemos ganado estrictamente por mérito. No discuto, por supuesto, que hay ámbitos en los que este tipo de medidas son necesarias, que hacen falta para generar espacio a las mujeres o para acelerar el proceso de inclusión, ¿no? Solo estoy describiendo algo que pasó y que pasa en el ámbito del Poder Judicial local, y que creo que, en definitiva, como dije, operó en favor de nuestra legitimidad porque confirma nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra idoneidad técnica. Si los concursos son transparentes, siempre hay cuestiones por mejorar, por supuesto, pero es indiscutible, creo que hoy el género no es relevante en el proceso de selección de los jueces. Y esto es algo muy, muy bueno. Si no se pone sobre la mesa de un concurso si el aspirante o el postulante al cargo es varón o es mujer, como sí pasaba en otros momentos no muy lejanos. Yo ingresé en el año 2000 y esto lo vi, lo viví, esto forma parte de mi propia historia personal. Yo he vivido esta transformación. Por ejemplo, cuando rendí por primera vez ante el Consejo de la Magistratura en el año 2004, después de aprobar los exámenes en la comisión penal, en la entrevista psicológica, la psicóloga estuvo un rato largo preguntándome, que yo en ese momento no estaba casada ni tenía hijos, ¿no? Pero me preguntó qué pasaba, que si yo tenía un bebé, y el bebé se enfermaba, cómo iba a ser, cómo iba a poder resolver eso, y estuvo rondando en ese tema un rato largo, y yo estoy segura que a mis competidores varones no les debe haber dicho nada, sí, seguramente daba por supuesto que no era tarea de ellos, de los varones, ocuparse de los hijos. A mí en ese momento me molestó, la verdad que no me enojé, lo viví como parte del concurso, como que no fui completamente consciente de que estaba siendo tratada de manera diferente por mi condición de mujer. Si encima era otra mujer la que me estaba dando ese trato diferente y de tinte discriminatorio, ¿no? Seguro que ella tampoco se daba cuenta. Fíjense esto de percibir, de poder percibir que algo estaba mal, pero sin tomar real dimensión de lo que pasaba. Hasta donde sé, en algunos casos sigue pasando, es algo que en las entrevistas creo que hay que revisarlo, algo que hay que repensarlo. Yo entiendo que es importante indagar acerca de si el postulante va a poder cumplir finalmente con su tarea, pero si la cuestión va a girar por ahí, hay un trato desigual que no debemos dejar que ocurra porque está respondiendo a roles estereotipados. Si la mamá se ocupa de los hijos, de la casa y el papá de trabajar, así que me parece que hay que tener cuidado con esto, no sé hasta qué punto es una distinción legítima. Pero bueno, más allá de esto, que tampoco sé hasta dónde influye esta información en los informes que presentan los psicólogos, ¿no? Creo que el Poder Judicial se adaptó, se sigue adaptando, creo que hubo una transformación real en favor de los derechos de las mujeres, que hoy el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de nuestro país y a participar en asuntos públicos en lo que tiene que ver con el ámbito del Poder Judicial local es una realidad, así que hemos podido llegar a puestos de toma de decisiones. Pasó mucho tiempo, no digo que no, la CEDAW es ley en Argentina desde el año 85, tiene rango constitucional desde el año 94, o sea, miren cuánto tiempo pasó hasta que realmente pudimos tomar conciencia de esto, pero bueno, lo bueno es que pasó, que sigue pasando y que seguimos avanzando y acrecentando nuestras conquistas y vamos de a poco abandonando estereotipos. Creo que en esto hay que reconocer la tarea que ha hecho la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas, que desde el año 1993 viene trabajando, y también la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha hecho un gran trabajo
en todos estos temas. El fuero que más lentamente fue incorporando mujeres es el penal, ¿sí? Es natural porque son espacios que históricamente fueron reservados a los varones. Me parece que es cosa de hombres esto de tratar con la delincuencia, de trabajar con las fuerzas de seguridad, el personal policial, el penitenciario, de ir a cualquier hora al lugar del crimen, a la escena del crimen, a las comisarías. Todos estos son espacios pensados, ocupados desde antiguo por los varones, ¿sí? Esto también fue cambiando y cambió, y como les decía, seguimos avanzando en ese terreno. En el sur, en toda la zona sur de la provincia, fui la primera mujer en ser fiscal de instrucción, fiscal de delitos graves, en el año 2011, y la primera en integrar una cámara del crimen. Este puesto lo alcancé en el año 2017. En el este, se los cuento para que vean lo reciente de todo esto, recién en el 2017 una mujer en el sur alcanza el cargo de juez de cámara del crimen. En el este, en la zona este, la primera fue la doctora Morici, en el año 2012. Y en Mendoza ya otras habían sido pioneras en esos cargos. La primera fue la jueza Richie Dorquín, hoy estuve averiguando que en el año 87, y en el 90, en 1990, llega a ese puesto de juez de cámara del crimen mi queridísima maestra Liliana de Paulis Díaz Imerich. Le mando un saludo a Cecilia, que ahí vi que estaba presente, su hija, el fiscal de Cámara Civil. Liliana fue para mí una persona muy especial, me cuesta... Nada, me cuesta hablar de ella en pasado, para mí sigue presente. Ella llegó a la magistratura en el año 73 como defensora oficial, fue toda una pionera. Y como ven, esto se los cuento también, para que vean que todo este proceso es lento, pero es sostenido. Y además no tenemos que perder de vista que la renovación es bastante lenta en estos cargos, porque son muy poquitos los cargos, y el recambio no se da todo el tiempo. Quiero patentizar de alguna manera que el proceso de inclusión, sigue teniendo lugar y vamos ocupando cada vez más espacios, y que en esa transformación estamos. Por ejemplo, en la Comisión Penal del Consejo de la Magistratura, de los 5 integrantes, 2 somos mujeres, y en general hay cierta paridad también en el número de varones y mujeres que se presentan. Estos son datos que sirven no para comprender que hoy no se llega por ser varón o ser mujer, sino en base a las capacidades alcanzadas, y que en definitiva se está haciendo efectivo el derecho a las mismas oportunidades de empleo y a los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo entre varones y mujeres. Es cierto, sí, yo creo que acá está la pata floja todavía, es que en general a nosotras todo se nos hace más cuesta arriba, porque tenemos que ocuparnos de la casa, de los hijos, la crianza, la escuela. El tiempo de escuela virtual, ni a hablar, fue devastador para la mayoría de las mujeres. Del cuidado y la atención de los adultos mayores de las familias, y todo esto nos quita tiempo y nos quita energía, y tiene que ver con que los patrones sociales históricos en el ámbito doméstico son muy fuertes. Pero esto no es a causa del poder judicial en sí mismo, del sistema, sino de lo social y cómo están planteados históricamente nuestros vínculos y los roles esperables de cada uno. Eso también va evolucionando hacia la paridad, la igualdad, y vamos abandonando estereotipos, pero esto se va haciendo más lentamente, ¿sí? De a poco se va haciendo realidad la responsabilidad parental compartida, pero como esto está tardando más. Pero bueno, de hecho, las generaciones más jóvenes tienen más claro este tema. Una vez la escuché a Michelle Bachelet hablar del tema, y decía algo muy gráfico que seguro las mujeres que tienen chicos en edad escolar lo van a compartir. Ella decía que cuando llegaba a su oficina, sentía que ya arrancaba distinto el día, como lo hacían sus compañeros varones, ¿sí? Que ya empezaba el día laboral con por lo menos 2 horas encima, porque se había levantado súper temprano, había despertado a sus hijos, tiene 3, que bueno, ya son grandes, los había preparado para la escuela, los había cambiado, les daba el desayuno, preparado las lancheras, las mochilas, había peinado a las nenas, bueno, y todo eso que hacemos las mujeres a la mañana, y después de dejarlos en la escuela aterrizaba en el despacho y veía a sus compañeros frescos como una lechuga, que habían tomado café y leído los diarios más tranquilos, ¿sí? Así que eso estoy segura que esa escena más de una la va a tener presente. Hay un estudio muy interesante de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014,
que patentiza también esta situación con datos relevados en los concursos ante el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Y ahí se aprecia cómo son los varones quienes cuentan con más experiencia docente, mayor cantidad de libros publicados y estudios previos, y eso después se traduce en mejores condiciones para concursar, ¿sí? Aunque las mujeres presentan más títulos de posgrado en porcentaje sí que los varones. También se estudió la edad en la que se presentan. Los varones lo hacen a edades más tempranas, las mujeres en promedio pasado los 40 años y los varones antes. Así que, aunque existe esta posibilidad de acceso, eso se concreta más tarde para las mujeres. Por eso digo que la desigualdad que hoy persiste no tiene que ver con el mecanismo de selección en sí mismo, ¿sí? Con el sistema de acceso a los cargos, sino con lo social, lo familiar, los roles que ocupamos en el ámbito doméstico. Pero bueno, lo bueno es que la misma evolución va exigiendo cambios en estos aspectos, nosotras los vamos exigiendo y tengo fe en que vamos a conseguirlo. De hecho, como les decía, las nuevas generaciones lo van logrando. Creo que tenemos mucho para festejar. A ver, hace 50 años la mujer casada era incapaz relativa de hecho y estaba sujeta a la representación legal de su marido. O sea, es fenomenal el cambio que hemos recorrido en este tiempo, eso es innegable. Creo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, y a veces animarnos, nosotras también, a veces somos nosotras mismas las que nos subestimamos, y también creo que tenemos que respetar cuando una de nosotras decide libremente mantenerse dentro de los roles tradicionales. ¿Sí? Lo importante aquí es el respeto por la libertad y que la igualdad de oportunidades esté a disposición, ¿sí? De todos y de todas, más allá de lo que cada uno decida hacer con esa oportunidad, si la va a tomar, la va a aprovechar o no. A mí me parece, y lo destaco también como algo valioso, que en el Poder Judicial los mismos varones descubrieron, o al menos eso siento yo a modo general, que las mujeres tenemos mucho para aportar, que no somos estrictamente iguales, sí en derechos y en el merecimiento de iguales oportunidades, pero que tenemos una mirada diferente, una sensibilidad diferente, ni mejor ni peor, y que esa mirada, esa visión plural de las cosas es enriquecedora, que juntos somos mejores y podemos encontrar soluciones mejores. Y esto viene pasando de manera sostenida en todos los espacios. Miren, les voy a contar un caso que a mí me parece que también evidencia esto que estoy diciendo del progreso de las mujeres en alcanzar espacios jerárquicos en los diferentes ámbitos. Es algo que lo he contado varias veces, pero porque me encanta. En el año 2016, yo era fiscal de instrucción, una madrugada me avisa uno de los comisarios que había habido un homicidio. Bueno, voy, por supuesto, le aviso a mi marido, que de paso está ahí presente, de paso aprovecho para reconocerle que de machirulo no tiene nada, porque siempre, si no fuera por su apoyo y porque estamos en esto a la par, si tenemos 4 hijos, la verdad es que no hubiera podido nunca nada, somos un equipo. Pero bueno, le aviso que me voy, 3 de la mañana, llego al lugar, era un femicidio, habían matado a una chica joven, una chica muy joven, policía Florencia Peralta. A la mamá quizás la conozcan, Graciela Bianchi es una mujer de una resiliencia maravillosa, una activista del colectivo Ni Una Menos. Bueno, y ahí estábamos tratando de esclarecer qué había pasado, de descubrir quién había matado a esa chica, estábamos en la escena del crimen. Yo, la fiscal, una mujer, estaba la juez de instrucción, también una mujer muy joven, estaba la persona que dirigía las labores de científica, de policía científica, también una mujer, y la médica forense, otra mujer. Todas juntas trabajando para averiguar quién había asesinado a esa chica. Y les cuento el final de la historia. Lo descubrimos, el caso fue esclarecido, fue el primero que se juzgó mediante juicio por jurados en el sur provincial. Yo no intervine ya en el juicio, intervino otro equipo de fiscales. El autor, el asesino, que era la expareja de Florencia, fue condenado a prisión perpetua, fue declarado culpable por un jurado popular integrado por 12 ciudadanos, de los cuales la mitad eran mujeres. Fíjense qué notable. Y para terminar ya cierro con un breve comentario en relación a este gran avance que significa la implementación del juicio por jurados en nuestra provincia. Esto ha conectado a la justicia con la comunidad y lo sigue haciendo con cada juicio que se va haciendo
hoy empezó uno, y significa a la vez un gran paso en lo que tiene que ver con alcanzar paridad de género en puestos de decisiones relevantes de gobierno. Como saben, en el año 2018 se sancionó la ley de juicios por jurados, que establece que sean juzgados por este sistema las causas por homicidios agravados, que, como les dije, significa un acercamiento de la justicia a la gente y de la gente a la justicia que, a mi juicio, no tiene semejanza con ninguna otra reforma previa. Si no ha habido nada ni remotamente parecido a esto, porque este sistema pone en manos de la ciudadanía el juzgamiento de los casos criminales, ¿sí? Son los vecinos del lugar los que deciden. Esto hace efectivo el mandato constitucional, que desde 1853 establecía que los casos criminales, que en los casos criminales el juez natural es el pueblo, el jurado. Así que por fin la garantía de juez natural de nuestra Constitución se cumple tal y como lo diseñaron los constituyentes, ¿sí? Es el pueblo representado por un jurado popular independiente e imparcial el que decide qué pasó y si el acusado es culpable o no culpable. Y como les decía, ese jurado está integrado por 12 ciudadanos, de los cuales 6 son mujeres. Es decir, hay varones y mujeres en condiciones de paridad numérica. Este es un tremendo avance, si son pocas las legislaciones en el mundo que exigen esta equivalencia en la cantidad. Esta es una muy buena decisión que tomaron los legisladores mendocinos, que tuvieron en cuenta esta necesidad de incorporar la mirada de ambos géneros, de enriquecer la deliberación, la discusión, con el aporte de la visión de mujeres y varones en igual número, y además posicionó a las mujeres en un lugar jerárquico de toma de decisiones muy importantes, porque van a establecer nada más y nada menos que la culpabilidad o no de otra persona en los casos de homicidio agravados, ¿sí? Son los delitos más graves del Código Penal. Así que no es poca cosa, ¿no? Bueno, y ya para terminar, a todos les digo que hay mucho, mucho todavía por hacer. Esto que hemos logrado hay que sostenerlo. Es un camino largo el que hemos recorrido y el que nos queda todavía por hacer. Les propongo que sigamos siendo perseverantes. Creo que a veces no hacen falta medidas de tono beligerante, por lo menos no en esta época, no hace falta ponernos en pie de guerra. Y creo que la igualdad se construye así, como lo venimos haciendo, con tolerancia, con amor, con respeto, con valores, y que esta lucha, que bueno, no me gusta mucho la palabra lucha porque no transmite lo que quiero decir, que esta conquista de los objetivos que pretendemos alcanzar no es solo nuestra, no es solo para nosotras, las mujeres, sino también para todo aquel hombre o mujer y de cualquier edad que esté en desigualdad de derechos y de oportunidades. Y creo que ese tiene que ser nuestro norte, ¿no? Como integrantes de este poder del Estado, ¿sí? Perseguir que todos podamos contar con iguales oportunidades. Creo que en eso estamos, y bueno, nada, les agradezco muchísimo la atención que me han prestado. Eugenia, gracias por esta excelente exposición, muy clara, motivadora, cercana, y con tu experiencia, que es lo que más vale, que nos has podido relatar en primera persona el camino que hemos recorrido muchas en este Poder Judicial para llegar a los cargos que hoy tenemos, y lo importante que es el apoyo de nuestros compañeros de vida y de la familia y de nuestros hijos, porque los concursos y todo es un largo camino y necesitamos contención, apoyo y compartir las tareas. Y creo que la pandemia a todos nos ha puesto en valor un montón de cosas, y sí, lo que vos decís, las mamás que tenemos hijos en edad escolar y que hemos tenido la escolaridad en virtualidad, hemos descubierto un montón de cosas que teníamos que hacer con ellos. Y también quería agregar un dato curioso cuando vos hablabas de lo que ha costado a muchas mujeres llegar. La otra vez me llamó la atención porque estaba viendo que la primera mujer médica argentina, Cecilia Grierson, se recibió de médica a los 30 años en el año 1889. ¿Pero por qué se recibió a esa edad? Porque la Facultad de Medicina, la carrera de Medicina, se impartía en latín.
y los únicos que tenían latín eran los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces ella, para poder ingresar a medicina, tuvo que aprender latín, y una vez que manejó el latín, estuvo en condiciones de poder estudiar medicina. Hasta tenían una limitación en la instrucción, porque el latín solamente lo aprendían en el 1800 los egresados, en el Colegio Nacional Buenos Aires, que era un colegio nada más que de varones. Así que la verdad que se han logrado muchas cosas, y creo que en los últimos 10 años venimos con una serie de conquistas muy importantes, y que tenemos que sostenerlas y respetarlas y valorarlas también. Así es, Alejandra, y vos también sos parte de, bueno, muchísimas aquí, las mujeres que estamos acá, todas somos parte de esta revolución que estamos viviendo. Nos han tocado, nuestras antecesoras han hecho el trabajo más duro, me parece, ¿no? Es cierto. Queda mucho, pero tenemos mucho para agradecerles a las que estuvieron antes que nosotras. Totalmente. Así que, bueno, agradecerles de nuevo, Eugenia, por tu cálida y hermosa charla, a todas y todos los presentes que han participado, y bueno, como somos muy respetuosos del horario, porque también el tiempo en esta época es algo muy importante, bueno, vamos a dar por finalizada esta jornada del día de hoy, y bueno, nos veremos el miércoles próximo, donde una de las disertantes va a ser la doctora Gabriela Ábalos. Así que, bueno, les agradecemos su participación. Muchas gracias por acompañarnos, y realmente estaba comentando mientras que hablaba Eugenia con Marta Linares la cantidad de participantes que tenemos, y realmente es un número muy importante, y entonces es doble el agradecimiento por acompañarnos. Así que no sé, Eugenia, si querés decir algo para despedirnos. No, los saludo a todos. Solamente muchísimas gracias por tomarse su tarde y su tiempo y escucharnos. Gracias por acompañarnos. Estoy leyendo en el chat que todos son felicitaciones por tu disertación, así que gracias. Y gracias a todos por este espacio compartido que es tan enriquecedor para todos, porque la mirada de cada uno de los fueros es realmente algo que nos enriquece a todos los operadores judiciales, y debemos seguir generando estos espacios para compartir ideas y también para conocernos, porque muchas veces no nos conocemos, lo cual es muy enriquecedor para nuestro trabajo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Chao, chao.